En la cuarta etapa, vinculada al desarrollo del plan de sistemas, vamos a tener la formulación del plan propiamente dicho. Es decir, la organización ya ha relevado todos los requerimientos en el punto anterior, que decíamos que era, si se quiere, el más importante, y está en condiciones de volcar formalmente el plan de sistemas. Para ello, nosotros tendremos que tener varias cuestiones en cuenta. En primer lugar, poner énfasis, como decimos, en aquellas necesidades que el sistema actual no está cubriendo, es decir, necesidades de información que tiene la organización y que el sistema actual aún no cubre. Y además, aquellas mejoras que inciden de manera directa en las líneas estratégicas de la empresa. Esto también es muy importante porque se van a priorizar, por ejemplo, mejoras que tengan que ver con una mejor atención al cliente, con una mejora de los canales de ventas, antes que mejoras que puedan ser de tipo estéticas o solamente de procesos básicos quizá internos, que no tienen un impacto tan fuerte en la cuestión estratégica de la organización. ¿Qué otras cuestiones debemos tener en cuenta? En relación a lo que suceda a futuro, nosotros deberíamos tener estimado en un plazo razonable de estimación cuáles son aquellos sucesos que pueden afectar el plan que hemos diseñado y también cómo va a evolucionar la tecnología de la información, también al menos en el mediano plazo. Lógicamente es imposible predecir cuántas variables pueden influir en el futuro, pero si por ejemplo al momento de la confección del sistema es sabido porque se ha publicado que hay un plan de AFIP, por ejemplo, de emitir una resolución vinculada a la obligación de llevar libro de sueldo digital o libro de IVA digital y nuestro sistema no prevé el armado de ese tipo de cuestiones, evidentemente ahí estaríamos en el momento en que estamos planificando. Si conocíamos esa situación y no la atendimos, estaríamos cometiendo un error. Entonces, y de igual forma sucede con las tecnologías. Si nosotros observamos que hay una tendencia a usar, por ejemplo, lectores de QR en detrimento de los lectores de barra, bueno, algunas cuestiones vinculadas a la documentación va a ser mejor que prevean este tipo de lectores y no otros. Entonces, en ese sentido, lo que se va observando es qué sucede con las tecnologías también, al menos en el mediano plazo o en el corto plazo. Lógicamente hay cuestiones que a largo plazo no se van a poder cambiar. Se sabe que cada 5 o máximo 10 años cambian las tecnologías que estamos utilizando, con lo cual en ese sentido basta con tener una mínima previsión. Luego de haber plasmado ya el plan de sistemas con esas cuestiones que remarcábamos recién, aparece lo que se denomina el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es determinar si aquello que hemos planificado es factible técnica y económicamente. En primer lugar, deberán analizarse si se tienen los recursos tangibles, como son las máquinas o los recursos para adquirir esas máquinas. Y luego los recursos intangibles. Esto es importante, pensar que las organizaciones se ven condicionadas en el desarrollo de sus tecnologías también, como veíamos en el punto 2 de la descripción de la situación, por la experiencia, la profesionalización, el conocimiento, etc. Siempre las alternativas en el momento de planificar deberán ser analizadas en el marco de los recursos disponibles. Es por eso que se habla de un estudio de factibilidad. La viabilidad, en definitiva, decimos que va a estar dada por la existencia de los recursos necesarios o factores en relación a la tecnología, los recursos humanos, el dinero para adquirir las cuestiones que sean necesarias y afrontar los gastos necesarios, y también algunas cuestiones de tipo legales. Podrían existir determinados proyectos que requirieran ciertas autorizaciones legales que no estuvieran. Por ejemplo, aplicar tecnología a controlar espacios que está prohibido que existan cámaras, por ejemplo. Bueno, esa cuestión chocaría contra cuestiones legales y por eso no tendría factibilidad. Dentro de los estudios de factibilidad, ya entrando en más detalles, vamos a describir en primer lugar los factores técnicos. Los factores técnicos básicamente se refieren a hardware y software. Si necesitamos un servidor para instalar el sistema, por supuesto necesitaremos determinado hardware y de igual manera
sucede con el software de base, por ejemplo, determinado sistema operativo, determinada infraestructura de redes también podría estar en este punto de hardware, ¿no? Cuando veíamos la descripción de la situación, estos eran condicionantes a la implementación, por ejemplo, de un sistema ERP. También es importante observar cómo se integran los sistemas dentro de la organización. En segundo lugar, aparece la cuestión vinculada a los factores humanos. Deberemos identificar en primer lugar cuáles son las unidades organizativas, es decir, las áreas que se ven afectadas por el sistema. Eso es importante en el momento de analizar la factibilidad del sistema que se está desarrollando, porque si por ejemplo tuviéramos que un área por ejemplo, mesa de entradas, y en mesa de entradas no hay una persona capacitada, bueno, evidentemente el haber identificado previamente que ese área iba a ser destinataria del sistema fue importante. Luego, identificar los responsables que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. Esto es clave porque si tenemos personas que pueden estar impulsando todas las mejoras que el sistema trae o viceversa, personas que puedan ofrecer resistencia a esto, el éxito o fracaso, o más bien dicho, en este punto, la factibilidad de implementarlo puede verse condicionada. En el próximo capítulo veremos cuestiones vinculadas a lo que es resistencia al cambio. Y en ese sentido, es por eso que hablamos de la necesidad de prever conflictos de intereses con las personas implicadas, justamente para evitar esas resistencias al cambio que son propias de todo proceso de cambio institucional. Veremos, como decía, en el próximo capítulo con más detalle cuáles son los factores críticos para implementar cambios dentro de las organizaciones. En relación a los factores económicos, vamos a decir que como todo proyecto de inversión deberán estimarse, aunque a veces en sistema es difícil, cuáles son sus ingresos y cuáles van a ser los costos para observar los plazos de recupero de la inversión, para observar la rentabilidad que tiene ese proyecto, etc. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se permiten o se pueden prever en términos de ingresos? En primer lugar, lo que puede ser ahorros en mano de obra o ahorro en costos de fabricación. También cuando hablamos de canales de comercialización, por ejemplo, cuánto pueden aumentar las ventas por comercio electrónico o por medios digitales. Bueno, podría haber otros tipos de ingresos también. La factibilidad económica en esto es muy importante ser evaluado. Y finalmente la cuestión de factores legales, es decir, conocer aquellos aspectos legales que afectan a las tecnologías de la información que se plantean como alternativas. Esto es muy importante porque en determinadas áreas puede haber mayor sensibilidad respecto de aquellos intereses que se puedan afectar, como puede ser privacidad de las personas en relación, por ejemplo, a los datos que se recopilan de los usuarios, entre otros. Existen para ello determinadas leyes, como las leyes de habeas data que se denominan, que protegen a información personal de los usuarios de los sistemas de información.